Hola, en este video vamos a ver qué ocurre en las etapas de la fotosíntesis. Recordemos rápidamente que este es un proceso que llevan a cabo plantas, algas y algunas especies de bacterias, a través del cual, a partir de moléculas inorgánicas, el dióxido de carbono y el agua, ellas forman materia orgánica, principalmente moléculas de glucosa, pero también forman oxígeno, que es el que existe en nuestro planeta y necesitamos casi todos los seres vivos para respirar. Este proceso ocurre en presencia de luz y gracias a la acción de unos pigmentos fotosintéticos, principalmente la clorofila. Bien, la primera etapa se llama fotoquímica, y en esta etapa la energía lumínica se transforma en energía química, que va a quedar principalmente guardada en moléculas de ATP. Esta etapa justamente es la etapa en la cual participan los pigmentos fotosintéticos, y vamos a ver que se necesita de una membrana, porque tanto los pigmentos fotosintéticos como otros intermediarios tienen que estar uno al lado del otro, como eslabones de una cadena, porque se van a ir pasando electrones. Además, en esta etapa se produce oxígeno, y recordemos que los pigmentos, como la clorofila, actúan cuando sobre ellos incide la luz. Esto hace que ciertos electrones aumenten su nivel energético y sean arrancados de la molécula. Es decir, que esta molécula se va a oxidar, pero inmediatamente después va a recuperar esos electrones, es decir, que se va a reducir. De esta manera, los intermediarios de la cadena se van a ir pasando electrones. Veamos cómo es esta cadenita. Acá tenemos una membrana, dice acá membrana tilacoidal, por lo tanto yo supongo que esto es una membrana de un tilacoide que está dentro de un cloroplasto, que está formando parte de una célula eucarionte, que podría ser de una planta o de un alga. Si estudiáramos la fotosíntesis en una bacteria, esto sería la membrana plasmática. En esta membrana tenemos diversos intermediarios, fotosistema 2, fotosistema 1, esos son paquetes de pigmentos, entre los que está la clorofila, y otros intermediarios que son proteínas. Cuando sobre estos fotosistemas incide la luz, los electrones salen excitados y pasan a los otros intermediarios de la cadena, de forma tal que cada uno se reduce y se oxida. Toma el electrón y cede el electrón. Se reduce y se oxida, se reduce y se oxida. Hasta llegar al final de la cadena, en donde una enzima llamada NADP reductasa justamente va a tomar una molécula de NADP, que es un dinucleótido muy parecido al NAD, con una función similar, y va a reducirlo uniéndole electrones que vienen de esa cadena y protones que hay en el medio. Cuando ese NADP toma electrones y protones, se reduce y queda convertido en NADPH. Lo importante de esta cadena es que cuando esos electrones van pasando por estos intermediarios en un determinado sector de la cadena, pierden energía. La energía que van perdiendo se puede aprovechar. La molécula encargada de aprovecharla es una enzima llamada ATP sintetasa. Esta enzima justamente lo que hace es, a partir de ADP y fosfato, formar ATP. Por eso decíamos que en esta etapa la energía lumínica queda transformada en energía química, contenida acá en moléculas de ATP. Lo último que tenemos que analizar de esta etapa es lo que pasa al comienzo de la cadena. Dado que estos fotosistemas pierden electrones cuando son excitados por la luz, es necesario reponerlos. Las moléculas encargadas de reponer electrones son las moléculas de agua. Entonces, una enzima que se encuentra unida al fotosistema 2 va a usar moléculas de agua y las va a romper en una reacción que se llama fotólisis del agua. Cuando estas moléculas de agua se rompen, los átomos de oxígeno se juntan de a dos y se forma este oxígeno molecular que decíamos antes, y los átomos de hidrógeno también se rompen y quedan convertidos en electrones que son los que van a reponer los que se fueron antes por acción de la luz, y protones que siguen otro recorrido.
Si ustedes están interesadas en entender un poquito mejor cómo es que la energía que pierden los electrones al pasar por la cadena se puede aprovechar para formar ATP, les recomendamos que lean la bibliografía que está en el aula, en donde se explica la teoría quimiosmótica. Bien, entonces, ¿qué tenemos como resumen de esta primera etapa? Los sustratos son el agua, el NADP oxidado, el ADP y el fosfato, y los productos son el oxígeno, el NADP reducido y el ATP. El oxígeno, como dijimos, es un gas que se va a eliminar, va a pasar al medio, y el NADP reducido y el ATP que se forman en esta etapa se van a usar en la siguiente. La siguiente etapa se llama bioquímica o ciclo de Calvin y Benson. Se llama bioquímica justamente porque en esta etapa la materia inorgánica, es decir, moléculas de dióxido de carbono, se van a usar para formar materia orgánica, es decir, azúcares como por ejemplo la glucosa. Y decimos que es un ciclo porque, al igual que ya vimos en el ciclo de Krebs, los intermediarios, las moléculas intermediarias de esta etapa, se regeneran. Para que ocurra esta etapa necesitamos un medio acuoso. En plantas y algas es el interior del cloroplasto. Ahí están las enzimas encargadas de todas estas reacciones. En las bacterias fotosintéticas es el citoplasma. En esta etapa ocurre una reacción, que es la más importante, en la cual una molécula de dióxido de carbono se incorpora a otra molécula que ya está en la célula de 5 carbonos, quedando entonces conformada una molécula de 6 carbonos. Esto es lo que se conoce como fijación del dióxido de carbono y es justamente la reacción en la cual la materia inorgánica se incorpora a materia orgánica y aumenta la masa de esa materia orgánica. La reacción está catalizada por una enzima que se conoce como rubisco. Lo que vamos a ver ahora es un resumen de cómo ocurre este ciclo, pero en vez de ver un solo ciclo, vamos a ver 6 al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en cada ciclo se incorpora una sola molécula de dióxido de carbono. Pero nosotros vamos a necesitar 6 en total para formar una molécula de glucosa. Entonces, partimos de 6 de estas moléculas de 5 carbonos. A esas 6 moléculas de 5 carbonos se le van a incorporar 6 moléculas de dióxido de carbono, en esta reacción que decíamos recién, catalizada por la enzima rubisco. Las moléculas resultantes de esa reacción se van a romper, de forma tal que al final de esta primera parte vamos a obtener 12 moléculas de 3 carbonos. Esas 12 moléculas de 3 carbonos a su vez van a seguir sufriendo transformaciones y se van a convertir en otras moléculas parecidas que se llaman gliceraldehído 3-fosfato. 12 de estas moléculas se transforman en 12 de estas. Esto es el gliceraldehído 3-fosfato. De las 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, 10 continúan en el ciclo y 2 no. 2 se van del ciclo. Las 10 que continúan en el ciclo van a sufrir una serie de transformaciones hasta regenerar las 6 moléculas originales, las 6 moléculas de 5 carbonos de las cuales partimos. Acá hay toda una serie de reacciones que son simplemente rearreglos para regenerar las moléculas iniciales. Lo importante es lo que pasa acá. Con estas 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato podemos, por ejemplo, formar una molécula de glucosa. Todo esto no podría ocurrir sin el aporte de energía. Necesitamos energía para poder incorporar estas moléculas de dióxido de carbono a las moléculas orgánicas del ciclo de Calvin. Entonces esa energía es la que aporta el ATP que se había formado en la primera etapa, quedando nuevamente como ADP y fosfato. Y además, todo esto no podría ocurrir sin el aporte de átomos de hidrógeno, que son los que trae el NADPH. Todo el NADPH que se formó en la primera etapa va a ceder sus hidrógenos y va a quedar nuevamente como NADP
oxidado para que se formen con esos hidrógenos y junto con átomos de carbono y oxígeno que ya trae el dióxido de carbono, las moléculas de glucosa que son el producto final. Entonces, como resumen de esta etapa, tenemos los sustratos son el dióxido de carbono, que se incorpora del medio, es un gas que ingresa a las células para participar de este proceso. El NADPH y el ATP, que provienen de la etapa anterior, y los productos de esta etapa son una molécula de glucosa, el NADP oxidado y el ADP más fosfato.